Hola a todos los chicos del quinto, les mando muchos besitos así gigantes y abrazos bien apretados y espero de verdad reencontrarnos pronto, ¿ya? Vamos a dar inicio a lo que corresponde a la cuarta clase, que va a tratar con respecto a los climas, a las aguas superficiales y a la biodiversidad de nuestro territorio nacional. ¿Ya? Todo esto va complementado con las clases anteriores, así que para que vayamos uniendo un poquitito más. Bueno, la actividad tienen que respondérmela durante esta semana, enviármela. Tienen de todas formas más plazos. Siempre es importante, si me deben alguna, envíenmela igual, ¿ya? Si le hace falta alguna, comuníquense por interno conmigo y yo se las haré llegar, ¿ya? Así que vamos a dar inicio a la cuarta clasita. Ya, entonces el título de la clase es Sigamos conociendo Chile, clima, aguas superficiales y biodiversidad. El objetivo de la clase es distinguir las principales características del clima y las aguas superficiales y la biodiversidad de Chile. Chicos, no se lo olviden anotar en su cuadernito, clase número 4, el título y el objetivo. Bueno, continuemos. Lo primero que vamos a hacer es recordar, como en todas las clases anteriores, la clase anterior. En Chile encontramos 4 macroformas. La primera de ellas es la cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa y planicies litorales. ¿Se acuerdan que vimos esta misma imagen? Donde se marca la planicie litoral, la cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Es importante destacar que el relieve de Chile varía según su zona natural y en donde se ubica, por lo que se le agregan otras macroformas. En el norte grande, el perfil topográfico se ve más o menos así. En la zona norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Bueno, entonces, ahora teniendo claro y recordando lo visto en el relieve, vamos a pasar a lo que es clima, que está estrechamente relacionado el uno con el otro. Bueno, ¿qué debemos saber sobre el clima de Chile? Primero, el clima de Chile contiene una gran diversidad debido a su característica de gran extensión meridional del territorio y su particular topografía. ¿Qué quiere decir eso? Debido a que el país es tan largo, y que lo vamos a ver en una imagen que la tengo a continuación, y también por el tipo de relieve que tenemos, varía bastante su clima. No es lo mismo el clima que encontramos nosotros en la cordillera de los Andes al que encontramos en la cordillera de la costa. La topografía variada del país, el clima se ve notoriamente influenciado por los factores como las corrientes atmosféricas y oceánicas, la latitud y la altura. La forma en que se combinan en cada región los elementos del clima me refiero a temperatura, viento, precipitaciones, todo eso. La intensidad con la que son modificados por los diferentes factores da lugar a que haya variados tipos de climas. Por lo menos para que tengamos una idea clara, mirando esta imagen, que es un esquema de distribución de los climas por las zonas latitudinales. Si aquí nosotros nos damos cuenta, estamos en la línea del Ecuador, en esta zona, ¿cierto? En este lugar, los rayos del sol llegan de forma directa, por lo tanto, el clima es un poquito más cálido, presenta un poquito mayor humedad, entonces es un clima bastante tropical. En realidad es un clima tropical, ecuatorial, amazónico y sabana. Ya acá tenemos el Ecuador. Si se dan cuenta, en esta zona podemos ver la diferencia entre lo que es la vegetación. Se ve bastante verde que en las zonas más extremas. Nosotros nos encontramos en esta zona, más o menos a partir desde el trópico de Capricornio, dirigiéndonos hacia el círculo polar antártico, ¿cierto? Entonces, el hecho de estar a esta altura nos da un clima subtropical, donde encontramos climas desérticos, mediterráneos y subtropicales. Y en esta zona encontramos, entre más al sur, nos vamos alejando y acercándonos al círculo polar antártico, nos damos cuenta que tenemos un clima más estepárico, desértico, ya de baja temperatura, y en la zona antártica, recordemos que Chile es un país tricontinental y que tenemos territorio en la Antártica, tenemos un clima polar de hielos. En esta zona también se siente ese clima, ya entre más nos acercamos a la Antártida, mayor frío.
sea, entre los polos, a nivel global, es más frío y en el centro es más calentito, ¿ya? Continuamos con Chile. El norte grande. En el norte grande tenemos un clima de característica desértico. Hacia la costa nos encontramos con que presenta mayor humedad. En el resto del territorio es seco, de poca lluvia y diferencia notoria de temperaturas entre el día y la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el día hacen temperaturas altísimas, muy, muy, muy altas, 38 grados, 40, y durante la noche llegamos a encontrar temperaturas bajo cero. O sea, es un frío espantoso durante la noche, ¿ya? Hacia la cordillera presentan bajas temperaturas y lluvia durante todo el verano. Este fenómeno, chicos, se llama invierno altiplánico o también invierno boliviano. Si ustedes recuerdan que generalmente en las vacaciones, cuando nosotros estamos en vacaciones, en el periodo de entre enero y febrero, en el norte del país siempre lo azotan grandes lluvias. Este fenómeno se debe a eso, ¿ya? Y eso es totalmente normal, un fenómeno que se da todos los años y claro, causa bastantes estragos en algunas zonas, por ejemplo, que se inundan completamente. Aparte que la gente no está acostumbrada a las lluvias allá. Hacia la cordillera nos encontramos con bajas temperaturas y lluvias durante el verano. Ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de paisaje. El primero que les voy a mostrar, el que está acá abajito, que es el Parque Nacional Lauca, que se encuentra en la primera región. Bueno, la imagen completa acá, si ustedes buscan cualquier imagen del Parque Nacional Lauca, se van a dar cuenta que generalmente está nevado en las partes más altas, ¿ya? Esto es porque entre más altura la nieve se conserva más, ¿ya? Y esta es la imagen del Valle de la Luna, que se dan cuenta el clima, o sea, el paisaje es bien desértico, colores totalmente tierra. Acá también igual es bien seco, ¿ya? No, a pesar de la laguna, que esto se encuentra en la parte más alta de la cordillera de los Andes, la vegetación es poquita, ¿ya? En el norte chico tenemos un clima estepárico o también semidesértico. El estepárico costero hacia la costa se presenta de días bastante nublados casi todo el año y la temperatura es bien moderada, o sea, no hace ni tanto frío ni tanto calor, ¿ya? En estepárico de interior hacia los valles es de poca nubosidad, muchas horas de sol, ahí hay muchas horas de sol y la lluvia es poquita. Durante el día es caluroso y las noches son frías, pero en menor diferencia con lo que es el norte grande. En el norte grande esta variación de frío a cálido es más notoria. Cada cierta cantidad de tiempo llueve y generalmente da la aparición del hermoso desierto florido. Cada cierta cantidad de tiempo hay lluvias en estas zonas, pocas, y eso genera en el desierto que aparezca el desierto florido, que aparece una vez al año y cada cierta cantidad de años, no todos los años. Acá les puse dos imágenes. La primera, clima desértico de interior, Tres Cruces, tercera región, que es esta de acá, que es muy similar a la que teníamos acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque están hacia las zonas cordilleranas. Tenemos lugares donde hay grandes lagunas, nevadito, poca vegetación, ¿ya? Acá está el Valle del Elqui, la cuarta región. Ahí nosotros acá nos podemos dar cuenta que la vegetación es un poquito mayor, ¿ya? Se presenta un poquito más, son lugares muy propicios para cierta agricultura, como por ejemplo el olivo, ¿ya? Estas zonas son de mucha cosecha de aceitunas. En la zona central encontramos el clima templado mediterráneo. En las cuencas de Santiago y Rancagua, o sea, en el sector donde nosotros vivimos, se caracteriza por periodos secos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos meses secos e inviernos lluviosos. El invierno no dura 3 meses, de esos 3 meses está lloviendo alrededor de 1 o 2 meses, o sea, en 2 meses por lo general encontramos lluvia.
El resto del tiempo se caracteriza por ser más seco y el verano es bastante caluroso. Hacia más al sur, entre más nos vamos acercando al sur, también va variando este clima. Las estaciones son más semejantes a la anterior, o sea, a lo que es Santiago, a las cuencas de Santiago y Rancagua, pero con más lluvias. Esa es la diferencia, llueve un poquito más, pero igual se presentan periodos secos. Esto quiere decir que allá, por ejemplo, entre más nos vamos acercando al sur, las lluvias, por ejemplo, se presentan 3, 4, hasta durante 5 meses, que podemos encontrar lluvia durante esos meses. Y el resto ya son climas un poquito variando, primavera, otoño, u otoño, como vayan queriendo. Y en el verano, los veranos las temporadas secas son un poquito más cortas. 3 ejemplos de paisaje, o sea, los ejemplos de paisaje aquí les puse 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a ver. Acá nosotros tenemos estas dos imágenes, representan a la cordillera de los Andes. Ya acá tenemos el Cajón del Maipo y acá tenemos el Parque Nacional de Siete Tazas, el Parque Inglés. Acá la zona, si se dan cuenta, hay mucha más fluencia de agua. En las Siete Tazas encontramos mayor vegetación y esto debido a la poca intervención del humano hasta el momento, porque esta zona ya está siendo intervenida ahora. Y entonces ahora podemos ver que hay bastante vegetación. Acá hacia la zona central es un poquito más seco, un poquito más árido. Ya entre esta parte del Cajón de Maipo está paralelo a lo que es Santiago, a nuestra región. Y en esta imagen acá nosotros tenemos, bueno, en el fondo se ve la hermosa cordillera toda nevadita, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro clásico ciudad con ese enorme edificio. Pero en la costa, ustedes tratan de hacer memoria y recuerden, cuando van a la playa, si se dan cuenta, durante la mañana está nublado por lo general la playa. A eso del mediodía, un poquito antes del almuerzo, comienza a despejar y sale un solcito que nos permite ir a la playita, tomar el sol y disfrutar de la agüita y todo. Pero si se dan cuenta, en el verano la playa es un poquito más fresca. Generalmente andamos con una chaquetita, en las tardecitas, eso de las 6, 7 de la tarde se empieza a poner un poquito más fresco, corre un poquito más viento. Pero en el invierno, la gente que va a la playa durante el invierno no son tan fríos como por ejemplo en Santiago, ya es un poquito más cálido. Esto se debe a la cercanía que tienen con el mar. Ya las costas, al estar tan cercanitos al mar, estas corrientes se van tirando hacia ese lugar y hace que el clima sea un poquito más cálido. Sigamos con la zona sur. En la zona sur encontramos un clima templado lluvioso que se mantiene en las costas y en los valles. O sea, es un clima templadito, pero que llueve bastante, que se da en las costas y los valles centrales. En la cordillera es un clima frío de altura. Sí o sí, siempre hacia la cordillera va a ser frío. Las precipitaciones en forma de lluvia son abundantes durante gran parte del año. Acá llueve bastante, ya hacia el sur comienzan las lluvias. Entre más al sur las temperaturas bajan notoriamente. Entre más nos acercamos de la zona sur, entre más nos acercamos a la zona austral, cada vez las temperaturas van a ser más bajas. Ya acá pusimos 4 ejemplos de paisaje. El clima templado mediterráneo del Valle Central, la séptima región, que es este que está acá, la primera imagen grandecita que está acá. El clima templado costero húmedo de Concepción en la octava región, que si se dan cuenta acá está la playita, o sea, el mar y la playa, y si se dan cuenta en la playa tiene pasto, tiene vegetación. Y ahí eso se da en el sur, ¿por qué? Porque es un templado, un clima templado, ¿ya? Y bastante húmedo. Eso genera que se dé esta especie de vegetación. Es muy diferente el clima de, por ejemplo, de Concepción al que vimos en Algarrobo de la zona central. Se diferencia bastante. En Concepción hace mucho más frío, bien notoria la diferencia. El tercero que pusimos es el lago Conguillío, que está acá. Este lago durante el invierno se presenta todo nevado. Acá está nieve, 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 nieve. ¿Y adivinen por qué? Porque está hacia la zona cordillerana. Porque Conguillío está en la cordillera de los Andes.
¿ya? Y durante el invierno esto está lleno de nieve. Durante el verano no hay nieve, pero y hace un calorcito bastante agradable. Y como último pusimos el clima templado lluvioso, la clásica imagen del volcán de Osorno de la 10ª región. Osorno es una ciudad que llueve mucho, ¿ya? Mucho, mucho, mucho. Continuamos con la zona austral. En la zona austral encontramos estos dos paisajitos. La zona austral se caracteriza por tener climas fríos, ¿ya? En la costa se presentan lluvias en forma de precipitación durante todo el año y bajas temperaturas y constante viento. Ya hacia la costa, entre más cercanito a la costa estemos, acá corren unos vientos que la verdad te llegan a tirar hacia atrás, ¿ya? Te llevan con él. Y las lluvias son durante todo el año y las temperaturas son bastante bajas, ¿ya? Hacia el este de los Andes, de la cordillera de los Andes, se presentan bajas temperaturas, fuertes vientos, escasas lluvias y aunque aumentan las precipitaciones, son en forma de nieve. O sea, en este lado de la cordillera nieva más, hay fuertes vientos, pero en vez de tanta lluvia es nieve, ¿ya? Esa es la diferencia. Hacia las islas, por ejemplo la isla de Chiloé, esa islita chiquitita que podemos encontrar, si se dan cuenta, cuando vemos el mapa de Chile, al final en nuestra colita, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos puntitos, esos puntitos son pequeñas islitas, ¿ya? En las islas que se encuentran al extremo sur, encontramos las bajas temperaturas, encontramos muy bajas temperaturas, abundante lluvia, y esto genera que el suelo, la tierra sea bastante pantanosa. En el territorio antártico, ya avanzando bien, existe un clima polar de abundante nieve y de temperaturas muy, muy bajas. Bueno, tomé dos ejemplos. El primero es el clima frío en las Torres del Paine, en la Ancillada región, que está en el extremo de la zona austral. Y acá tenemos el clima de hielo polar, que es en la región de la Antártida chilena. Si se dan cuenta acá, podemos observar que hay poca población, ¿ya? Es una imagen de como del pueblo de la Antártida. Es muy poquita la gente que vive aquí, muy, muy poquita, contadas. Y estas zonas que están acá abajo, por ejemplo, son construcciones un poquito más grandes. Estas se dan para, por lo más probable, que son centros de, ya sea militares o centros de investigación científica. Y los territorios, como último, los territorios de ultramar. Los territorios de ultramar, recordemos que Chile es un país tricontinental. Como por lo tanto tenemos territorio en la Antártida chilena, como lo vimos en la diapositiva anterior, y también tenemos territorios insulares que corresponden a la isla de Pascua y al archipiélago Juan Fernández. Ambos corresponden a la quinta región, pero el hecho de ser territorios en el lado insular, o sea, en el océano, varía un poquito bastante el clima. Y ambos, a pesar de estar estar en las islas, también son diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas dos imágenes son de Isla de Pascua, claramente por los Moai. Generalmente hay un clima bastante tropical en Isla de Pascua. Los cielos por lo general son despejados, es caluroso, cálido, ¿ya? Pero en el archipiélago Juan Fernández el clima es templado oceánico lluvioso. O sea, es igual que acá, pero la diferencia es que acá llueve más en el archipiélago Juan Fernández. El archipiélago igual está un poquito más cerca del continente. O sea, también puede que sea producto también de eso. Y acá la vegetación abunda un poco más, la variación en vegetación, y eso es generado por la misma lluvia. Y acá es un poco más frío, un poco más nuboso, ¿ya? La hidrografía y la biodiversidad según la zona natural. Ya, tenemos las aguas superficiales. La hidrografía tenemos las aguas superficiales, el agua superficiales, chicos, son todas las corrientes que se encuentran en el territorio, todas las corrientes de agua que hay en el territorio, ya los ríos, lagos, lagunas.
Y la biodiversidad son la diversidad de especies de vegetales y animales, flora y fauna, que viven en un espacio determinado. ¿Ya? Entonces, en el norte grande nosotros encontramos las aguas superficiales. Sus ríos se presentan de bajo caudal, o sea, poquita agua. Se alimentan de lluvia, por lo tanto son de régimen pluvial. Generalmente no logra desembocar en el mar. En las zonas altiplánicas encontramos lagos, lagunas y bufedales. Zona altiplánica hacia la cordillera. Ahí encontramos bastante lagos y lagunas. Recuerden las imágenes que vimos. El río Loa, que es este que está aquí, es el más importante de la zona norte. Atraviesa casi todo el territorio, prácticamente todo el territorio del norte grande, parte del norte chico también, y desemboca, este es el único río que desemboca en el mar. El resto de los ríos caen hacia hacia el río Loa, por ejemplo el río Salado, o el río San Pedro. Estos ríos llegan hasta el río Loa y siguen así. Bueno, este es uno de hecho, más largo también que hay, el río de mayor extensión. Durante el verano, el río Loa aumenta su caudal, a diferencia del resto del territorio. En la mayoría del norte chico en adelante, durante el verano disminuye la cantidad de agua de los ríos, es menor, y durante el invierno aumenta. En el caso del río Loa es al revés, ¿ya? Y eso se genera debido al invierno altiplánico, que llueve durante el verano, llueve, y eso genera que se llenen los ríos. La biodiversidad del norte grande, la vegetación del desierto es casi nula, hay muy poca vegetación, con la excepción de algunos oasis donde crecen algunos árboles, por ejemplo, como el tamarungo, el pimiento y el algarrobo. Y en las zonas altiplánicas crece el cactus, el corión y la yareta, entre otros. Aquí en donde podemos ver algo de la fauna, por ejemplo, la chinchilla, la vizcacha, el guanaco y la vicuña, ¿ya? En cierta forma, la vegetación, la flora y fauna es poquita, sobre todo lo que la flora. Clima desierto. Imagínense en desierto. Es así, es poca la vegetación que hay y los árboles que hay están hechos para aguantar la poca cantidad de agua, vivir con poca agua y los climas tan calurosos. Ya, en Norte Chico tenemos las aguas superficiales, los ríos presentan mayor caudal. Hacia el Norte Chico van un poquito aumentando el caudal, la cantidad de agua. Posee un régimen mixto, o sea, se alimenta tanto de la lluvia como de aguas superficiales. O sea, agua por dentro, derretimiento de hielo, cualquiera. Posee esa, con una pequeña crecida durante el invierno, ¿ya? Crece durante el invierno, pero no tanto, por ejemplo, como en el extremo sur. En el extremo sur es notoriamente el cambio en crecimiento. Desembocan en todos sus ríos, llegan a desembocar en el océano, a diferencia del norte grande, que solamente uno de los ríos desembocaba en el océano. Aquí podemos encontrar dentro de lo más conocido el río Limarí, el Illapel y el Choapa. Su biodiversidad, la vegetación, la flora, de estas zonas se compone de especies adaptables a la falta de agua, al igual que en el norte grande, como por ejemplo el cactus, el espino, el algarrobo. Y debido a que se presentan en algunas zonas una especie de microclimas. Un microclima son pequeñas zonas en las cuales se da un clima característico, ¿ya? Como por ejemplo los humedales de Fray Jorge o de Pichidangui. Acá, ¿ya? Acá tenemos a Fray Jorge que, si ustedes se dan cuenta, se nota mayor vegetación, se nota muy húmedo y más húmedo. Esto se da porque existe un microclima aquí, en esta zona. Si uno se aleja un poquito de acá, vamos a volver a encontrarnos con un clima semidesértico, un poquito más seco, ya estepárico principalmente. Y su fauna, abundan algunas especies, por ejemplo, como la chinchilla, el zorro cumpeo y la lechuza. Esa lechucita bonita y la chinchillita. En la zona centro, las aguas superficiales, acá nos encontramos con ríos que llevan más cantidad de agua, o sea, son más caudalosos que en comparación al norte. Se caracteriza por un régimen mixto, o sea, se alimenta tanto de la lluvia como de otras fuentes de agua.
y todos sus ríos desembocan en el mar, ¿ya? Aquí encontramos dos crecidas, ya en los ríos de la zona central encontramos 2 veces al año encontramos crecida, tanto en invierno como en primavera, crece el caudal. El principal de ellos podemos poner, por ejemplo, el río Maipo, que es donde desemboca otros grandes ríos, como por ejemplo el Mapocho, que está acá, o el río Colorado. Acá nosotros vemos cómo el río como parte inicia un río en las zonas cordilleranas, a esta una desembocadura y esta es la zona central. Aquí nace, por aquí atraviesa y aquí desemboca y llega al mar. ¿Se dan cuenta? La biodiversidad de esta zona aparecen los bosques de hoja un poquito más duras que se adaptan a los periodos secos, como por ejemplo el quillay, el peumo, que el peumo es un árbol muy, muy bueno para sembrar, el boldo, y entre más al sur empiezan a aparecer los robles, los coigos y un poco de las araucarias. En cuanto a su fauna, encontramos variedad de animales, entre aves, por ejemplo, el cóndor, que está acá abajito, que está dentro de nuestro escudo nacional, este gran pájaro. Este pájaro se ve en las zonas cordilleranas, bueno, los 3 animales. Roedores como las vizcachas y depredadores, por ejemplo, el puma. Recuerden que cuando comenzó el tema del confinamiento, la cuarentena, y la gente empezó a quedar en sus casas y pasaba más tiempo, no había tanto movimiento en las calles, sobre todo hacia la zona de Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, estos lindos felinos empezaron a pasearse por las calles, ¿ya? Y claro, causó bastante revuelo y bastante temor el hecho de ver un animal depredador en calles de Santiago. Pero es totalmente normal porque eran sus territorios. El puma se va alejando, al igual que el cóndor y todos los animales se van alejando cada vez más hacia la cordillera para alejarse también de la intervención del humano. En las zonas del sur, en esta zona aumentan los ríos, todos son de régimen mixto, o sea, se alimentan de muchas fuentes de agua y aparte de la lluvia, de gran caudal, tienen gran cantidad de agua, entre más al sur y a la zona austral es mayor aún, el cual es permanente, ya el caudal es permanente en esta zona, ya hacia el sur el agua comienza a mantenerse. También encontramos grandes y numerosos lagos. Uno de los ríos más conocidos es el Biobío. ¿Por qué es el más conocido? Ya que se encuentra visible en 2 regiones, en la región del Biobío y en la región de la Araucanía, siendo el segundo río más largo del país, el primero era el Loa. Encontramos hermosos ríos llenos de vegetación y bosque nativo, como por ejemplo el río Gautín y el río Tolten, ¿ya? Acá se dan cuenta que el caudal es mucho mayor, los ríos son mucho más extensos que en la zona central. Y obviamente que en la zona norte hay muchos ríos que incluso llegan a desaparecer en ciertas épocas del año que no se ven. Y la biodiversidad de esta zona encontramos que debido a las condiciones climáticas y el hecho de que haya mayor lluvia, mayor humedad, favorecen enormemente a la vegetación, lo que da origen a una gran variedad de bosques nativos, y encontramos árboles resistentes a la humedad, por ejemplo, como lo es el canelo, el raulí y la araucaria. Su fauna se caracteriza por gran variedad de aves, como por ejemplo el pájaro carpintero, el águila, la bandurria, entre otras. Y mamíferos como por ejemplo el puma, las nutrias, esas son las nutrias chilenas, el pudú, ¿ya? El zorro, entre otros. En la zona austral podemos apreciar grandes ríos y campos de hielo, ¿ya? Los ríos, entre más al sur encontramos campos gigantescos de hielo, ¿ya? Los ríos nacen en el sector oriente de los Andes y poseen grandes caudales, muchos ideales como para deportes, por ejemplo, como el rafting. Y lo más importante podríamos mencionar el río Becker, el Pascua y el Palena, ¿ya? Fíjense la potencia
con la que se ve que estos ríos van bajando, el caudal de estos ríos. Se nota que acá corre con mayor fuerza, ¿ya? Y esto se debe tanto al relieve y al clima, porque como llueve más, los deshielos y todo eso. La biodiversidad en esta zona accidentalmente presenta muchos bosques de coigüe, de robles y ciprés. Hay harto bosque nativo. Mientras que en la cordillera encontramos las lengas, los ñirres y los alces. Y debido al clima de la zona y las pocas o nulas precipitaciones, recuerden que esta zona no llueve tanto, y si llueve cae nieve, en forma de nieve. Donde llueve hacia la zona costera. Ahí encontramos más lluviecita, pero hacia las zonas andinas o en la más central se encuentra netamente frío. Posee muchos matorral y pastos duros como por ejemplo el corión. Estos son los pastos duros. Aquí está el huemul y aquí se dan cuenta que hay unos pastos bien secos, duros, ya, ese tipo de pastos. En cuanto a su fauna encontramos los huemul, los guanacos, los ñandú y los pumas, los cóndor, los zorros. Acá encontramos en el cordón cordillerano, encontramos generalmente los mismos animales. Entre más al sur varían algunas características, pero de por sí se marca la misma fauna. Ya chicos, la actividad para esta semana es, primero, tienen que copiar y rellenar este cuadro en su cuaderno. Ya acá están las zonas naturales, norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral. Me van a anotar las regiones que comprenden esta zona, el tipo de paisaje, el tipo de relieve, que fue visto en la clase anterior, el tipo de clima, las aguas superficiales y la biodiversidad. En segundo, van a responder estas dos preguntas. La primera, ahora que conocen las principales características del territorio chileno y de sus zonas naturales, busquen el texto del estudiante entre la página 14 y 23 cómo se manifiesta la población, si es mucha o es poca, y dónde se concentra, y en qué actividad económica se desarrolla. Por ejemplo, ya sea la agricultura, la ganadería, minería o la pesca, en cada zona natural. Esta es personal, ¿ya? Acá, ¿cómo definirías cada zona natural de Chile con su relieve, clima, sus corrientes de agua, su flora y su fauna? Acá, cada una de estas zonas, ustedes me van a describir un poquito. En el norte grande, el clima es de este tipo, el relieve es así, las aguas superficiales, tenemos ríos, por ejemplo, en Loa, su biodiversidad, tenemos árboles que resisten a altas temperaturas y a climas secos. Ese es un ejemplo. Bueno, cortito, preciso, no muy extendido, traten por favor, no copien textualmente lo que está escrito en el PPT o lo que puedan encontrar en su libro. Bueno, textualmente no quiero que sea una idea de ustedes, ¿ya? Así que con esto terminamos, chicos. Espero que nos reencontremos de verdad que pronto y nos vemos. Pues tienen más o menos una semanita para que me lo envíen. Si se llegan a demorar por algún inconveniente, envíenmelo igual. Aún estoy recibiendo incluso de los primeros trabajos, de las primeras entregas. Así que tienen tiempo todavía. Ya traten de no atrasarse y cumplir con estas tareitas que igual son cortitas. Bueno.